Bienvenidos a esta sesión sobre problemas de tipo de datos. Hoy vamos a analizar algunos errores comunes que surgen al manejar datos en pandas y cómo solucionarlos. En este ejemplo, hemos usado Python para crear un conjunto de datos que tenga los tipos de datos correctos, como son entero, texto, entero, flotante, fecha, lógico y categoría. Si tú ejecutas esto en el notebook que te hemos proporcionado, verás que con esta instrucción de ftypes saldrán precisamente los tipos de datos que aparecen y que se mencionan en el comentario. En esta figura se muestran los tipos de datos del conjunto que hemos creado anteriormente. Para cada columna se imprime el tipo de datos, ID, entero, nombre, objeto o texto, edad, entero, salario, flotante o real, fecha de contratación, fecha, activo, lógico, categoría. Observa los datos que están aquí y este es un claro ejemplo de un conjunto de datos con un tipo de dato correcto para cada columna. Debido a que los datos a veces provienen de repositorios, cuando tú cargas ese conjunto utilizando pandas, es posible que su proceso de obtención del tipo de datos sea incorrecto. Algunos de los problemas más comunes con los tipos de datos son números almacenados como texto, fechas almacenadas como texto, datos categóricos mal definidos y valores nulos e inconsistentes. Esto ocasiona que en el caso de los números no se pueden realizar operaciones matemáticas, en el caso de las fechas no se pueden ordenar ni filtrar y los datos categóricos mal definidos haya un mayor consumo de memoria. En este ejemplo te mostramos la figura del contenido de un archivo. Observa que la columna ID tiene números, pero uno de los números es un texto. Lo mismo pasa con edad, que tiene números, y una palabra, que es 40. Y así sucesivamente podemos ver otros errores, como en el caso de la parte activo, que es lógico, tenemos true, false, yes or no. Así lo mismo ocurre en la fecha, donde tenemos diferentes formatos. Por lo tanto, las fechas son distintas. En esta imagen te mostramos el archivo anterior. Después de cargarlo en pandas, utilizamos la función getTypes para imprimir el tipo de datos de cada una de las columnas. Observa que ID, edad, fecha de contratación, activo y categoría se les asignó el tipo de datos texto. En este caso observamos varios errores. Por ejemplo, activo debería ser lógico, edad debería ser un entero, ID también debería ser un entero y la fecha debería ser un tipo de datos date. ¿Cuál ha sido el problema? Precisamente algunas cuestiones como en este caso de ID, donde este valor que aparece como texto le ha permitido a pandas determinar que todo esto es texto. Dependiendo del tipo de error, existen funciones que nos servirán para corregir los tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, toNumeric para convertir números evitando errores, toDateTime para manejar fechas con diferentes formatos, asType para corregir diversos tipos de datos como categoría o inclusive cadenas, replace para convertir valores a lógicos. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Si tenemos una columna que además de tener números tiene otros valores alfanuméricos, nos conviene utilizar esta instrucción, la cual toma como dato de entrada la columna convertir, así como este parámetro que obliga a que esta columna sea convertida. Aquellos datos que no son numéricos automáticamente les dirá que no es un número y será sustituido por estas letras.
esta misma función nos puede servir para convertir la edad a una parte numérica. Si queremos cambiar una columna que tiene números, podemos utilizar esta función. En caso de que esta columna tenga un valor alfanumérico u otro tipo de datos, esta función no funcionará ya que generará errores. Como puedes ver, la columna salario da tipo de entero y a través de esta instrucción la hemos convertido en flotante. Con la instrucción de types es posible saber qué tipos de datos tiene un conjunto de datos. Algunos de ellos son enteros, decimales, cadenas de texto, lógicos, fechas y datos categóricos. Para cambiar una columna a un tipo de datos fecha, usamos esta instrucción. Observa que al igual que los otros casos, utiliza el nombre de la columna cambiar, pero adicionalmente agrega el formato que va a utilizar para cambiar esta fecha. Asimismo, utiliza este parámetro para obligar que exista o se realice, mejor dicho, el cambio. Observa que en este parámetro le hemos dicho que utilice otro tipo de formato de fecha. Por lo tanto, aquellas fechas que no coinciden se les va a agregar estas letras NAT, que significa que no es un valor de tiempo. En este ejemplo hemos aplicado otra estrategia. Muy bien pudimos haber colocado o utilizado esta. Sin embargo, esto podría generarnos un error, ya que contiene valores que no son todos lógicos. Por lo tanto, para evitar un error y aprovechar que son valores muy cortos, lo que hemos decidido es formatear y normalizar los valores que tienen. ¿A qué me refiero con normalizar? A convertir este caso de yes y no a los valores true y false. Acto seguido, aplico esta función para ahora sí convertir esta columna a lógico. En este ejemplo, como recordarás, categoría era un tipo de datos de texto y lo que estamos haciendo aquí es convertirlo a un tipo de datos categoría. Si tú imprimes el contenido, observarás que en realidad los valores no cambiaron y eso solamente se refleja cuando utilizas la función de types. Una vez aplicada todas las instrucciones vistas anteriormente, podemos ver el nuevo conjunto de datos corregido. ID, que era de tipo objeto o texto, ahora es flotante. Edad, que antes era un tipo de objeto, ahora también es flotante. El salario, flotante. La fecha de contratación, de tipo tiempo. El activo, de tipo lógico. Y la categoría, que también era como texto, ahora es de tipo de categoría. En esta sesión hemos visto algunas funciones para resolver el problema de los tipos de datos. Adicionalmente hemos visto cómo podemos usar replace para poder cambiar previamente el contenido de una celda antes de proceder a cambiar su tipo de datos. En las siguientes sesiones veremos más temas sobre limpieza y transformación de datos.